Buenas tardes, estimados estudiantes de cálculo. Dado que en el día de ayer la conectividad era muy deficiente, tuvimos problemas para poder llevar a cabo la clase, el encuentro sincrónico. Una estudiante estaba presente, acordamos con ella que iba a hacer la grabación del video posteriormente, entonces estoy haciéndola para que puedan desarrollar la actividad 3. Básicamente el video o la clase, el encuentro sincrónico de ayer, tenía como objetivo principal darles a ustedes unas pautas para poder resolver los ejercicios que corresponden a la actividad 3, que son las reglas de derivación. Algunas reglas básicas. Sin embargo, antes de eso quisiera hablar de eh, nuestro plan de trabajo, que se ha cumplido pues, casi en su totalidad, pero quiero señalar algunas cosas. Tenemos del corte 1, nosotros hicimos este trabajo del corte 1, entonces de aquí logramos hacer el foro 1, el foro 2, el foro 3, ¿cierto? De ahí se sacaron notas de foros, el taller 1 y la evaluación 1. Ahí estuvo el corte 1. El corte 2, que ya se cerró también, cerró esta semana que pasó. Nosotros alcanzamos a hacer el taller 2 o actividad 2. Bueno, aquí las llamé talleres, pero realmente en la plataforma las llamamos actividades. Foro 4, foro 5 y el foro 6, que se cierra en estos días. No alcanzamos a hacer este taller. O bueno, digamos que el taller 3 o actividad 3 va a quedar para... O sea, lo vamos a cambiar aquí. Permítanme. Este taller va a quedar es aquí para el corte 3. Entonces, pues por eso lo marco acá como si no se hubiera hecho, ¿sí? Y va a quedar lo que llamamos taller actividad 4, va a quedar, o taller 4 va a quedar reemplazada por el taller 3. Entonces, en ese orden de ideas, pues ya prácticamente que terminamos también el corte 2, ¿sí? La evaluación 2, ya eso está hecho. Como les dije ahorita, este ejercicio, va a quedar para, se la vamos a poner acá. Bueno, eso es lo que quería contarles. Entonces, del tercer corte nos quedaría entonces esta actividad que se están haciendo, la 3, foro 7, la evaluación de esta actividad, y pues foro 8 no alcanzamos a hacer, no estoy seguro, creo que no alcanzamos a hacer. Y con eso sacaríamos la nota del tercer corte. Bueno, eso quería comentarles. Ahora miremos la actividad 3. La actividad 3 básicamente, bueno, está para el 15 de agosto, el próximo martes, y básicamente es un trabajo sobre lo que hemos hecho sobre derivadas y algunas reglas de derivación. Bueno, entonces empecemos hablando de una regla básica o fundamental para la derivación. Es una regla básica. Recuerden que la derivada, o sea, si tengo una función, la derivada mejor de una función, f' dijimos, es igual, entonces la definición formal, que es el límite cuando x, o mejor, cuando delta x
tiende a 0 de la función calculada en x más delta x menos la función sobre delta x. ¿Sí? Esta es la definición. Entonces, uno puede resolver la derivada de una función cualquiera usando este método, ¿sí? Pues, por ejemplo, pensemos en una función f de x igual a x al cuadrado. Pongámosle acá 3x al cuadrado. Y quitemos el 3, hagámoslo más simple para que no nos gastemos tanto tiempo. 3 al cuadrado, 3x al cuadrado. ¿Sí? Entonces, aplicando la definición del límite, entonces nos va a quedar la función calculada en x más delta x sería x más delta x al cuadrado, porque eso es lo que dice la función, menos la función que es x al cuadrado sobre delta x. ¿Sí? Entonces lo que tendríamos que hacer ahora es abrir ese paréntesis, y al abrirlo acá nos queda un binomio al cuadrado. Entonces, según las reglas o los productos notables, esto va a quedar como x al cuadrado más 2 veces x por delta x más delta x al cuadrado. Listo, entonces como pueden ver acá, bien, entonces como pueden ver acá, estos términos, este término, x cuadrado y menos x al cuadrado se restan, da 0, ¿cierto? Entonces el problema o la expresión se reduce a esto. Listo, entonces ahí lo que podemos ver ahora es que tenemos un factor común. Ese factor común es delta x. Entonces delta x es factor común. O sea, esto va a quedar entre paréntesis. Y va a ser multiplicado toda la expresión por delta x. Entonces, una vez más, lo que podemos ver es que este término delta x está acá dividiendo, pero a la vez está multiplicando, entonces lo podemos simplificar, esa división da 1. Eso quiere decir que nos va a quedar simplemente el límite de 2x más delta x. Bien, entonces ahí ya podemos evaluar el límite. Entonces delta x vale 0, entonces ¿qué nos queda? Solo 2x. Listo, entonces podemos decir que la derivada de la función, de esta función, o sea, si f de x es x cuadrado, la derivada es 2x. ¿Sí? Para efectos de lo que les pienso mostrar, vamos a poner el exponente 1. 2x es lo mismo que 2x a la 1, ¿no? Bien. Pero entonces, hacer esto una y otra vez resulta muy extenso. Como pueden ver, una función tan sencillita como x al cuadrado, para poder encontrar la derivada,
esta derivada. Pues todo ese procedimiento, observen, resulta muy largo. Entonces, para evitarnos eso, hay una regla de derivación que uno puede demostrar utilizando series, pero no lo voy a hacer ahorita. Hay una regla de derivación que se llama la regla de la potencia, es muy sencilla, muy fácil de usar y permitirá simplificar todo este procedimiento. Entonces, les las voy a mostrar. Si la función es de la forma f de x igual a x a la n, ¿sí? Miren, aquí tengo x al cuadrado, pero aquí voy a poner x a la n, cualquier n, ¿sí? Entonces la derivada será igual a n veces x a la n menos 1. Muy sencilla. Súper sencilla. Entonces fíjense, aquí, si en lugar de hacer esto yo aplico esta regla, entonces identificamos quién es n, n es 2, ¿cierto? Entonces multiplico acá, bajo esa n, ¿sí? Bien, la n la pongo acá, entonces el 2 la pongo acá, y al exponente le resto 1, 2 menos 1, 1, ¿sí? En ese orden de ideas, entonces, yo puedo derivar cualquier función de una manera muy sencilla. Yo puedo decir que g de x es igual a, por ejemplo, x a la 8. Si yo lo hiciera con el límite x a la 8, sale larguísimo, es extenso, súper largo. Entonces la derivada de g sería, según esta regla, sería 8 veces x a la 7. Y esto es la derivada, muy fácil. Ahora, si se dan cuenta, la derivada de una función se define con el límite, o sea que cumple las propiedades de los límites, ¿sí? Entonces, por ejemplo, si mi función f de x ahora es la suma de dos funciones, entonces hx más g de x, entonces si aplicamos la regla de los límites, entonces la derivada será igual a la derivada de cada una de ellas, sumadas, ¿no? Acá, ¿sí? Entonces, por ejemplo, bueno, las que voy marcando las uso como las reglas y voy poniendo los ejemplos. Entonces, en este caso, un ejemplo sería x a la 6 x a la 6 más x a la 9 más x, vamos a hacer ese ejemplo, más x. Pongamos otra, más, no, démosle más x. Listo, entonces la derivada será según la regla que señalamos acá, entonces la derivada de x a la 6, que es 6 x a la 5, más 1. ¿Por qué 1? Entonces hagamos la cuenta. ¿Qué es x? X es lo mismo que tener x a la 1. O sea, no se pone, pero yo lo voy a poner para la explicación. Entonces, si aplicamos la primera regla, sería 1 por x a la 1 menos 1, ¿cierto? O sea,
Esto nos daría 6x a la 5 por 1x a la 1 menos 1, o sea, a la 0. Y es x a la 0, todo número elevado a la 0, nos da 1. Entonces ahí aparece otra regla, que la derivada de x es 1, pero pues no lo vamos a poner como regla. Entonces la derivada de esta función x a la 6 más x a la 1 es 6x a la 5 más 1. Bueno, los límites cumplen una condición, una propiedad importante, lo voy a escribir acá. Usemos ponemos esta parte. Si yo tengo un límite, pongamos acá un valor cualquiera x, que tienda al valor a cualquiera. Volvemos acá. No, esto no. Voy a borrar. Ya. Que sea de un número cualquiera b multiplicado por una función f de x. ¿Sí? Entonces uno sabe que esto es lo mismo que si ponemos b por, voy a copiar esta parte, ¿sí? ¿Qué quiere decir esto? Si yo tengo una constante b es un número real. Si ese número real multiplica la función y está dentro del límite, yo puedo sacar ese número y multiplicar el límite. Multiplicarlo por el límite de la función, ¿sí? Entonces, un ejemplo. Si yo tengo que el límite cuando x tiende a 2 de 3 multiplicado por x, ¿sí? Esto es lo mismo que tener aquí x, el 3 aquí afuera, y aquí el 2. Es lo mismo, ¿sí? En ambos casos, si evalúo acá, entonces si x es 2, 3 por 2 da 6, este límite vale 6. Y aquí, este límite vale 2, multiplicado por 3 en ambos casos da 6. Entonces, ¿por qué cuento esto? Porque también puede pasar que tengamos una función f de x igual a una constante k, pongamos el valor k, por una función f de x. Entonces, la derivada de esta función es igual a k. Bueno, acá tengo que cambiar una cosa. ¿Sí? Si es k multiplicado por una función g. Eso. La derivada de la función será k por la derivada de g. Pues miremos un ejemplo. Pongámoslo porque es regla. Miremos un ejemplo. Si f de x es igual a 5 por x a la 4. ¿Sí? Entonces la derivada, ¿cuál es? La derivada es, según lo que dijimos, es el 5, ¿cierto? Y lo vamos a multiplicar por ¿quién? Ponerle acá un corchete. Vamos a multiplicar por ¿quién? Por la derivada de x a la 4, ¿sí? Esta es la derivada de este valor que dijimos es 4 por x a la 3. Entonces, pues haciendo la operación, esto nos va a dar 20 x a la 3. Bueno, eso sería como las básicas, ¿listo? Del taller que tenemos acá para resolver. Bueno, olvidé una importantísima, todavía no la he presentado, vamos a hacerla. Esa importantísima va como por acá.
me la salté. Vamos a ponerla acá. La derivada de una constante, ¿sí? Si yo tengo una función f de x que es igual a un número k, solo k, ¿sí? Pues es importante que recordemos, bueno, voy a ponerlo acá. Es importante que recordemos que un número k, por ejemplo 3, ¿sí? Es lo mismo que tener 3x a la 0, porque x a la 0 es 1, ¿sí? Entonces voy a escribir eso así. Entonces, f de x igual a k, y vamos a poner x a la 0. Eso es lo mismo que k, ¿no? Derivemos entonces a partir de la regla anterior, de la regla de la potencia. No quiero que me salga con eso. Entonces aquí quedaría. Dijimos que k va a multiplicar a la derivada, ¿cierto? Ah, ya me acordé porque no la había puesto, sí estaba bien ponerla después. ¿Cierto? Y aquí es 0, ¿no? Y 0 menos 1 también acá. Entonces, ¿cuánto da esto? Pues 0 menos 1 da menos 1, ¿cierto? Pero 0 por x es 0. Entonces esto nos da k por 0, o sea 0. ¿Qué significa esto? Que la derivada de una constante es 0. Entonces si la función es una constante, y la vamos a poner entonces donde aquí abajo porque no había explicado esta propiedad. Entonces efectivamente es 0. Listo. Entonces un ejemplo de esto, aplicando todo lo que hemos visto, sería que f de x es igual a 2x a la 3 más 8x al cuadrado menos 2x más 19. Entonces, ¿cuál es la derivada? La derivada quedaría así. F' de x sería igual a ¿quién? Entonces, según lo que dijimos ahorita, si no lo voy a hacer paso a paso, sería 2 por 3, 6, x a la 2 más 8 por 2, 16, x a la 1, o sea x, menos 2, la derivada de x es 1, entonces daría 2, y la derivada de 19 es 0, según lo que acabamos de ver. Entonces esa sería la derivada. Bueno, GeoGebra es una herramienta bien buena para hacer estas cosas. Entonces voy a mostrarles lo que hemos estudiado hasta el momento usando GeoGebra. Se demoró. Ya. Listo, entonces podemos usar la vista gráfica, como está acá, o podemos usar el cálculo simbólico. Vamos a hacer las dos, a ver cómo nos va. Usemos la vista gráfica para empezar. Entonces, empecemos con los primeros ejemplos. El primer ejemplo era x al cuadrado, ¿cierto? Entonces, miremos. Yo escribo la función f de x igual a x al cuadrado. Listo, ahí está. Esa es la función que aparece. Aquí yo le puedo escribir a él que me derive la función f y esto me sale 2x, que coincide con lo que nosotros habíamos dicho. Estaba aquí.
2x, ¿cierto? Bueno, yo le puse 2x a la 1, pero pues todos sabemos que 2x a la 1 es lo mismo que 2x. Listo. Otro ejemplo que pusimos acá, x a la 6 más x, ¿cierto? Entonces miremos que nos da x a la 6 más x. Entonces cambiémosle acá, x a la 6 más x. Y efectivamente aquí ya me sale la derivada, que es 6x a la 5 más 1, las gráficas, que eso es muy importante. 6x a la 5 más 1. 6x a la 5 más 1. Listo, perfecto. Hay otra, ¿no? 5x a la 4. ¿Cuánto dará 5x a la 4? Entonces, fíjense que GeoGebra nos sirve muchísimo. Esta vez lo voy a hacer con cálculo simbólico, a ver cómo nos va. Podemos incluso quitar la vista gráfica. Y pongamos entonces f de x igual a 5x a la 4. Listo, ahí está la función. Entonces ahora vamos a escribir derivada. Y la derivada va a ser f. No, lo hice mal. No, ya sé que fue lo que hice mal. Por eso me estaba pidiendo una expresión. Borremos acá. Y vamos a decir derivada. Expresión 5x a la 4. Eso, muy bien. Entonces 20x a la 3. Aquí está. Entonces pueden utilizar la herramienta para verificar las otras derivadas que hemos encontrado. La herramienta yo la puse, aquí está en unidad 3, y la pueden ver. Listo. Entonces pues, hagamos la prueba. F de x, no, pongámosla acá, f de x, igual, inventémonos otra, 5x a la 10 menos 30, por dar un ejemplo. ¿Cierto? Esa es la función y podemos escribir acá derivada. La función que es f, borramos esto. Ya, aquí está. Entonces 5 por 10, 50, x a la 9 menos 0, porque ya sabemos que la derivada de una constante es 0. Entonces ustedes pueden trabajar también desde acá. Importante que me hagan los procedimientos, ¿no? Esta herramienta se las estoy presentando como una opción para que puedan verificar sus respuestas, ¿no? Pero me tienen que hacer los procedimientos. Listo, entonces volvamos a la actividad. Entonces fíjense, acá hay una derivada de una constante, ¿sí? Aquí pueden, todo lo que les he explicado. Estas de acá, importante, una raíz, bueno, esta raíz es una constante, ¿no? Entonces la derivada es muy sencilla. Pero por ejemplo esta de acá, esta derivada, o sea, con lo que les he enseñado ahorita lo pueden hacer. Pero, decía decir, ya, pues, perdón, estaba acá un poquito desconcentrado. Pero hay que recordar las propiedades de la radicación, ¿sí? Entonces recuerden que si ustedes tienen una raíz enésima de una base x elevada a la n, a la m, vámonos, esto es lo mismo que tener x, la misma base, elevada a la m sobre n. ¿Sí?
Entonces, utilizando eso, entonces voy a hacer un ejemplo. Supongo que tenemos que hacer que la función es f de x igual a 3 raíz cuadrada, o raíz cuadrada, sí, de x a la 3 a la 4, pongamos. Entonces la derivada, ¿cómo es? Para poder encontrar la derivada, entonces tenemos que escribir esto en forma como la que tenemos acá, que sería a la 4 tercios. Entonces ahora sí ya podemos derivar. En ese orden de ideas, la derivada sería 3 multiplicado por ¿quién? 4 tercios. Bueno, vamos a ponerle acá el símbolo de multiplicación. X a la que a la 4 tercios menos 1, según lo que estudiamos, ¿no? Pongámoslo así. Entonces esto va a dar 3 por 4 tercios es 4. Entonces 4 tercios menos 3 tercios es 1 tercio. Entonces esto es lo mismo que tener, según la definición anterior, 4 raíz de ¿qué? Raíz cúbica de x. Muy bien, entonces... pero no, yo hice algo mal. No es 4 tercios, ¿no? ¿Qué radical tiene? 2. Raíz cuadrada, ¿no? Entonces, corrijámosle acá. Es 2. Entonces aquí va a quedar, al bajar el 2, 4 medios. Y 4 medios es 2. Y aquí nos va a dar 2, 6, ¿cierto? Y pues x a la 1. Estaba más sencillo. Entonces no es necesario ponerle radical acá. Simplemente da 6x. Listo. Claro, y tiene sentido, ¿no? Porque raíz cuadrada de x a la 4 es lo mismo que x a la 2. ¿Sí? Entonces ahí está demostrado que nos dio bien. ¿Listo? La derivada de 3x a la 2 es 6x. Muy bien. Listo. Bueno, hay unas reglas, pero voy a detener un momentico el video para subirlo. Va a subir dos partes. Entonces voy a subir esta parte y luego subo la otra mitad. Entonces ahorita en un ratico subo el resto.